Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who se ubicó en el lugar 6 en Estados Unidos de las canciones más escuchadas, tercer lugar en Spotify Japón y número 1 en Corea. Y tercero en Spotify Global, Así You, se convierte en la segunda canción con más tiempo, 81 días, de un artista K-pop en el top 10 de la lista global de Spotify, superando a One of the Girls de The Weeknd, Lily Rose Depp y Jennie. Jimin se ubica en el lugar 26 de la lista Billboard Hot 100. Felicitaciones, Jimin. Puesto 13 en el Global 200 y lugar 12 en Global excluyendo Estados Unidos. Recuerda hacer mucho stream porque, como dije en mi anterior video, había predicciones que Jimin abandonaría los top 30 de la lista Hot 100. Ahora en una nueva predicción se dice que volvería a ocupar el lugar 30, pero podemos hacer un esfuerzo para que nuevamente ocupe el lugar 26 como esta semana. Mucho stream en Apple Music, Spotify, YouTube, etc. En Apple Music Alemania, Jimin ocupa el número 1 con Who, Mejor Álbum y Video, en género K-pop y en género pop, lugar 119. Los solistas K-pop con más tiempo en permanecer en la lista de Apple Music: primer lugar Jungkook con 7, 227 días y segundo lugar Jimin con Who, 48 días. Mantengamos el stream diario en las diferentes plataformas musicales, tanto para Golden con enfoque a Standing Next to You y Muse con enfoque a Who. Lo digo todos los días, pero es importante mantener a Jimin y Jungkook vigentes en la escena musical mientras cumplen su deber en el ejército. Salió un artículo en un medio estadounidense, donde se deja ver que Jungkook iba a cantar con Usher en el Super Bowl, pero no pudo por estar en el servicio militar. Muchos lamentan que Jungkook no haya podido presentarse por cumplir su deber anticipadamente. Mi opinión, para mí fue lo mejor. Después que Usher y su círculo cercano está envuelto en un caso horrible, es mejor que no se involucre el nombre de Jungkook con ese tipo de personas. Por algo pasan las cosas. Jungkook es joven y un gran artista. Ya tendrá la oportunidad de presentarse en grandes escenarios más adelante. Cuidemos a nuestro artista. Hoy se dieron a conocer los nominados para los MTV Europe Music Awards. Están nominados Jimin y Jungkook en la misma categoría, Mejor K-pop. Votemos por ambos diariamente. En la descripción te dejo el enlace. Diario Militar Jikook. Desayunaron: arroz, sopa de res, mapo tofu, ensalada de rábano y cebollino y kimchi. Almorzaron: pasta al pesto de albahaca, sopa de champiñones, ensalada caprese, variado de encurtidos, kimchi y refresco zero. Cenaron: arroz, estofado de soja con ternera, pinzas de cangrejo fritas con salsa de chile, pato marinado, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 11 grados Celsius, nublado. Tarde 17 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 21 grados Celsius, mayormente despejado. Salió un artículo en Haber sobre el nombramiento de Jimin como guerrero especial. En la foto, Jimin posa con sus compañeros con una sonrisa radiante. En particular, llama la atención la marca de guerrero especial en su uniforme militar. Se informa que Jimin fue seleccionado como guerrero o soldado especial en junio y completó una promoción anticipada. Jimin actualmente está sirviendo en la Brigada de Artillería de la 5ª División de Infantería del Ejército, habiéndose alistado con Jungkook en diciembre de 2023.
Después de completar 5 semanas de entrenamiento militar básico, Jimin obtuvo el primer lugar en general y recibió el premio del comandante de división al mejor aprendiz, e incluso prestó juramento. Ahí dice que Jimin fue seleccionado en junio como guerrero especial. Se dice que fue en el entrenamiento KCTC, en el cual Jungkook al parecer también lo acompañó, como buddy system. Jimin está teniendo un brillante servicio militar, al igual que Jungkook. Lo principal que ambos se ven, sanos y fuertes, y por qué no decirlo, plenos en sus trabajos. ¿Sabías que? A raíz de un tuit de una Jikuka donde comparte su opinión diciendo básicamente, que Are You Sure? Fue un programa, que ambos hicieron, para ver también cómo reaccionaría las personas a su relación. Y se pregunta si estamos preparados para eso. Obviamente la ola de hate no se hizo esperar de las exvecinas, mintiendo. Ellas sostienen que una pareja del mismo sexo no puede unirse a la misma base. Me da risa cuando comentan esto, porque ni Jimin ni Jungkook presentaron su postulación diciendo que eran pareja. Ellos entraron como amigos. Esta dice: sí, incluso después de finalizar el servicio militar obligatorio, se descubre que dos parejas del mismo sexo se encuentran en la misma base, serán juzgadas igualmente. La ley MCA 92A6 se aplica retroactivamente. Los soldados de Surcorea están sujetos a la ley MS durante otros 8 años después de finalizar el servicio militar básico. Esto es completamente falso. Hay muchos testimonios de soldados que han tenido pareja en el servicio militar, incluso encuentros sexuales fuera y dentro de la unidad militar. Hay un canal de YouTube, donde un chico coreano ha entrevistado a varios exsoldados que cuentan sus aventuras sexuales dentro de sus unidades. O este caso donde ambos se conocieron dentro del servicio militar, se enamoraron y ahora viven juntos. La ley que se refiere a esta exvecina está completamente invalidada en los tribunales de justicia. El artículo 31 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea establece que ninguna persona será discriminada por motivos de orientación sexual. Según el artículo 92.6 del Código Penal Militar, es punible el presunto mantenimiento de relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo. El tribunal concluyó que si las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se producían fuera de la base militar, mientras los soldados estaban fuera de servicio y con consentimiento mutuo, la ley no era aplicable. Concluyó además que la penalización de estos actos violaría injustificadamente el derecho de los soldados a la autonomía sexual. Desde el caso que arrestaron a 2 soldados, teniendo sexo dentro de un recinto militar y la justicia falló a favor de ellos, no se ha sabido otro caso de discriminación. Las tecucas que añoraban que Tae y Jungkook fueran juntos al servicio militar, ahora dicen que tienen que esperar 8 años para salir a la luz. El chiste se cuenta solo. Las tecucas cambian lo que dicen cada segundo para negar el vínculo entre Jimin y Jungkook. No sabremos nada hasta que ellos lo digan o lo dejen ver. Me hago la misma pregunta que esa chica del tweet. A ver, si es verdad que Jimin y Jungkook son pareja, ¿el fandom estaría preparado para eso? Aunque Jimin y Jungkook no necesitan la aprobación de nadie, ambos son hombres adultos que pueden hacer lo que ellos deseen con sus vidas. Ahora ya lo sabes. Jimin es hermoso tanto por dentro como por fuera, no solo nosotras apreciamos su belleza, Jungkook lo sabe muy bien y mira y admira el bello rostro de Jimin y cada vez que puede se lo dice. Acá te dejo una recopilación de Jungkook diciéndole, bonito a Jimin. 이뻐요. 이쁘네요. 와, 근데 처음 거 진짜 너무 이쁘고 좋았는데. 눈웃음이 굉장히 이쁩니다. 예쁘다. 어때? 오, 이쁜데? 아 진짜 이쁜데? 지민이 형이 맛있는 음식 떨어져. 눈이 이뻐. 여러분들 정면에 하늘 구름 좀 보세요. 예뻐요. 지민이 형이 더 이뻐요. Jungkook aprecia la belleza de Jimin día a día, y se queda muchas veces hipnotizado. Día 246. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.